Heroico. Parte 58. Introducciones PT9. Demonios. Saitama sintió tanto frío en este momento mientras caminaba de nuevo por el desierto blanco, ya que ahora estaba cubierto de sangre. Sintió como si los pesos estuvieran atados a cada órgano vital de su cuerpo, tirando de él hacia abajo, manteniéndolo abajo, mientras su alma se ondulaba con dudas cuando la culpa comenzó a asentarse. No importa cuánto lo intentara, nunca podría huir realmente de sus crímenes, sus asesinatos, fue demasiado profundo. Al principio no pensó en eso porque en ese entonces todo lo que Saitama pensaba en lo que se necesitaba para ser un héroe era para simplemente aparecer y vencer al malo. Pero ahora entendió que falló, no pudo salvar a esas personas cuando eran monstruos, los mató a sangre fría, podría haberlos salvado, tiene el poder para hacerlo, pero no pudo salvarlos porque él se dio por vencido con ellos. Era demasiado ignorante, no pudo entenderlos, no vio que era una forma de salvarlos, pero debido a su fracaso seguiría viviendo que había ido y matado a la inocencia y no tenía idea de quiénes eran o quién. Ellos habían sido una madre, un padre, un hermano, una hermana, una abuela, un abuelo, un amigo, un compañero de trabajo, un jefe, un primo, un esposo, una esposa, un hijo, una hija. ¿Quiénes eran? Él nunca lo haría. Sé por qué él se lo quitó. ¿Quién le dio ese derecho de quitarle eso? ¿Quién le dio esa capacidad de quitarle lo amado a alguien? ¿Quién le dio la capacidad de llevar tristeza y dolor a los demás? Su conciencia no podía soportar más este arrepentimiento, este tren de pensamientos, ya se sentía como la escoria más baja y ahora se sentía como si se estuviera hundiendo en la misma arena en la que estaba parado. ¿Por qué era como era? ¿Por qué pensaba que ser un héroe era tan simple? Solo porque tenía poder no lo hacía a Dios, no lo hacía por encima de todos los demás. Sin embargo, la pregunta más importante de todas era, ¿por qué tardó tanto en darse cuenta? Si estaba tan desesperado y decidido a ser un héroe, ¿por qué nunca se le pasó por la cabeza que las personas a las que protegía también podían ser los monstruos con los que luchaba? Estaba tan ido, que la misericordia y la redención se habían vuelto inválidas para él, ¿o era simplemente así de simple e ignorante? Ser un héroe no fue fácil, entonces, ¿por qué lo trató como si lo fuera, y luego golpeó a Saitama justo entre los ojos? Este poder que poseía, este deseo de un desafío para su fuerza, ¿cómo podría no haberlo notado? Pensar que su régimen era la razón detrás de su poder ahora tenía sentido para él, no fue el régimen lo que le dio su poder, no lo fue. Si hubiera renunciado a su sentido de la moralidad por la fuerza, si hubiera estado tan determinado. Que había perdido de vista la razón por la que quería ser un héroe cuando era niño. Si se hubiera convertido en aquello contra lo que luchó durante tantos años. Si se hubiera convertido en un monstruo. Ahora todas las piezas se unían en su cabeza, todo tenía sentido ahora. ¿Cómo podía hacer cosas tan terribles si no fuera un monstruo? ¿Cómo podía ser tan cruel, tan frío e indiferente? Mientras Saitama estaba teniendo su epifanía, comenzó a notar que su visión estaba cambiando nuevamente cuando la arena se volvió negra y el cielo se volvió blanco. Y esta vez ya no estaba luchando porque todo el escenario había cambiado a su antiguo hogar donde vive con su madre. Su cuerpo había vuelto a cuando era un niño y por primera vez no se encontró con un déjame entrar u otras cosas alucinantes. En lugar de bloquear la puerta, decidió abrirla mientras se sentaba en la sala de estar. Y una vez que lo hizo, se volvió para ver que su casa estaba completamente destrozada. El comedor estaba destrozado ya que todos los muebles estaban rotos y destrozados, vio la cocina como si estuviera en ruinas con marcas de garras, con dobleces y protuberancias en el metal y el acero. En la sala de estar en la que se encontraba ahora, vio que la alfombra debajo de sus pies estaba cubierta de sangre, ya que había un cadáver a su lado, por lo que podía decir que era su propia madre. Miró para ver que la puerta que abrió estaba rota y arrancada de sus goznes y ahora de pie frente a él estaba Misery. Estaba lleno de miedo, de odio, de disgusto y, sobre todo, de tristeza. Quería golpear la miseria, esta figura negra que estaba rodeada dentro de la oscuridad misma, mientras tomaba la forma de una mujer. Saitama cayó de rodillas mientras la miseria se apoderaba del pequeño Saitama, consolándolo, susurrándole dulces mentiras. Mientras su visión se desvanecía a negro y volvía a la normalidad.
Los cielos volvieron a la oscuridad y el sonido reverenciado a Ash Blanco. Como antes, Saitama ahora estaba parado frente a una aguja hecha de piedra y arquitectura gótica inglesa. Parecía como si fuera de Gotham. Sí, todavía recordaba su viaje a la oscura ciudad gótica y su visita a Wayne Manor, principalmente su visita a la cueva de los murciélagos. Pero no obstante, no podía dejar de sentir este aura sombría mientras caminaba por los escalones de piedra. Eso fue hasta que un proyectil rojo de Sharpe lo clavó directamente en su cúpula cromada y se rompió con el impacto. Saitama miró para ver de dónde venía eso, pero se encontró con un niño con un traje rojo y amarillo mientras balanceaba su espada hacia la cabeza de Saitama, rompiendo la hoja por completo al impactar. Esto sorprendió mucho a Damien ya que no estaba seguro de contra quién estaba peleando, pero por lo que estaba pasando, iba a necesitar usar su Kryptonita Blade. Mientras sacaba la espada de su vaina e iba al ataque, desde el punto de vista de Saitama, le estaba agradeciendo un poco a este niño por sacarlo de sus pensamientos, pero el otro lado de Saitama estaba un poco enojado. ¿Qué demonios te pasa?, dijo Saitama comprobando si alguno de los fragmentos de las espadas de Damien atravesó lo que quedaba del traje de Saitama. Damien simplemente atacó a Saitama nuevamente, esta vez apuntando a su corazón. Esta vez Saitama solo atrapó la hoja y partió la hoja de Kryptonita en dos y solo arrojó la parte que sostenía. Sin embargo, Damien no había terminado, ya que abandonó su espada y entró directamente en el combate cuerpo a cuerpo, con el equipo de demolición de planetas de un solo hombre que respiraba vivo en el cruzado calvo. Y Saitama decidió simplemente sentarse y dejar que los niños Tucker salieran, ya que Damien probó muchos tipos de técnicas, golpes, agarres y agarres, ya que todos fallaron porque Saitama era demasiado duradero o demasiado fuerte para él. Y esto continuó hasta el punto en que Damien se decidió por un estrangulamiento trasero desnudo cuando iba a tratar de estrangular a Saitama. Pero eso también falló, así como Damien ya había fallado debido a su propio agotamiento. Saitama estaba asombrado por todos los movimientos geniales que estaba haciendo el niño, iba a aplaudir al niño. Pero Damien comenzó a cubrir la boca de Saitama mientras intentaba aplicar una manivela facial. Asombrado por el entusiasmo y la tenacidad de los niños, Saitama simplemente decidió seguir subiendo por la aguja, ya que cuanto más subían por la aguja, más oscuro, sombrío y gótico se veía, ya que eventualmente llegarían a Wayne Manor. Y cuando llegaron el chico empezó a ponerse quisquilloso como Damien para extenderse aún más poniendo cada gramo de fuerza que tenía. Obviamente, Saitama podía decir que el niño ahora estaba tratando de evitar que fuera más lejos a la casa de Batman. Saitama podía sentir su desesperación y ansiedad aumentar. Saitama, en lugar de intentar contrarrestar al niño o tratar de hablar con él, decidió dejarlo y persiguió a Wayne Manor. Abrió la puerta e inmediatamente sintió que el niño se alejaba de su espalda. Saitama se giró para ver que el niño se había ido. Saitama tenía hambre, estaba cansado y tenía frío. Así que decidió tomarse un descanso. Lo primero que tenía que hacer era limpiar la sangre de su cuerpo mientras buscaba el baño. Y mientras Saitama estaba haciendo eso, Damien también se retiró de la Batcueva. Cuando Damien se subió a la supercomputadora y comenzó a buscar en todas las bases de datos, tanto de héroes como de villanos, comenzó a tratar de encontrar algo sobre este monstruo calvo. Pero no importaba dónde mirara, debajo de lo que mirara, cada descripción que se le ocurrió no encontró nada sobre él. ¿Quién era este hombre misterioso? ¿Por qué estaba aquí de todos los lugares y cómo podía ser tan duradero, tan fuerte y, sin embargo, tan ignorante? Literalmente lo atacó y no hizo casi nada excepto detener su espada, como si no lo viera como una amenaza. Luego golpeó a Damien donde estaba Bruce, Dick, Tim, Jason, Bette, Bárbara, Cassandra o Alfred. ¿Por qué no había nadie en la cueva? Alguien se quedaría aquí y vigilaría. Algo no estaba bien y Damien sabía que tenía que ver con ese calvo. Por parte de Saitama, se había bañado con éxito y actualmente estaba asaltando el refrigerador preparándose un sándwich. Puede que la justicia nunca duerma, pero nadie dijo nada sobre el almuerzo, dijo Saitama mientras terminaba de hacer su sándwich y comenzaba a deambular por Wayne Manor. En el fondo, Saitama se sentía como papel higiénico barato debido a lo caro que se veía todo este mansion. En serio, Batman estaba haciendo dinero mientras que actualmente iba a comenzar a aprovecharse de los adolescentes. Oh, cómo la vida era una amante cruel. Cuando Saitama terminó su sándwich, finalmente se encontró entrando en la cueva de los murciélagos que, sorprendentemente, todavía recordaba dónde estaba, en el mansion.
Saitama finalmente terminó su sándwich y ahora estaba en la cueva de los murciélagos, todavía tan extraño y desordenado como la última vez que la vio. Pero fue entonces cuando fue atacado nuevamente por Dekid. Esta vez pensó que el niño tenía ganas de hablar. ¿Quién eres?, dijo Damián. Saitama, dijo Saitama mientras comenzaba a bostezar. ¿Qué estás haciendo aquí?, dijo Damián mientras sostenía una nueva espada en la mano. Para ayudar, dijo Saitama mientras se frotaba la nuca porque no estaba acostumbrado a las preguntas. No necesitamos tu ayuda, dijo Damián preparándose para atacar. Sí, lo haces, dijo Saitama con indiferencia. No, no lo hacemos, dijo Damián mientras mantenía una mirada intensa mirando a Saitama en sus pequeñas pupilas. Como Saitama tenía mucho trabajo por delante, Damián atacó una vez más. Salir de la situación irresoluta. Parte 59. Introducciones PT 10. La luz que brilla a través de la oscuridad. El dolor se había ido, la preocupación se había ido, todo lo que era oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, Saitama se sintió completamente a gusto, sin ira, sin frustración, sin tristeza, ya que en este momento su pequeño cuerpo estaba siendo retenido por la miseria en completa oscuridad. Le había quitado el dolor, le había quitado la ira, le había quitado todas sus preocupaciones. Mientras Saitama descansaba entre sus brazos, dentro de su oscuridad. Mientras recordaba todas las vidas que tomó, todas las personas a las que defraudó, todos los errores que cometió, todos los errores que había cometido. No le importaba. Ni un poco, ya que dejó toda la miseria para cuidar. Estaba en paz mientras ella le susurraba. ¿Qué pasa?, dijo Misery con una voz cariñosa que podría calmar la angustia de cualquier alma torturada. Me preguntaba, ¿ahora qué? ¿A dónde vamos desde aquí?, dijo Saitama mientras abría los ojos para mirar sus orbes rojo carmesí oscuro. En ninguna parte, dijo Misery mientras envolvía a Saitama por completo mientras cerraba los ojos aceptando su destino, a su oscuridad. Y cuando Saitama volvió a la realidad, se encontró cara a cara con una aguja oscura que tomó la forma de un cuervo gigante. A Saitama en este punto ya no le importaba mucho la situación en cuestión, ya que permitiría que el destino siguiera su curso y se ocuparía de eso cuando llegara el momento de cruzar ese puente. Iba a lidiar con eso como lo hizo con Boros, no le importaba la situación de este titán ni la historia de fondo de su hijo, iba a ser uno y terminaría con eso lo antes posible cuando comenzara a correr por el negro. Escaleras ascendiendo por el camino con su supersonic como velocidades. Pero a pesar de que estaba tratando de bloquear todo lo innecesario de su cabeza, no pudo evitar mirar dentro de Raven's Darkness. Como lo que Saitama vio ante él fue la tragedia de Raven y su lamentable existencia. Desde su propio nacimiento por su madre y Trigon, hasta su destino de condenar a todos y cada uno a los que se atrevía a acercarse. Ella era un mal augurio, el final inevitable, la propia hija del mal. Saitama vio la formación de los titanes entre ella, Starfire, Chico Bestia, Cyborg y Robin. Vio el comienzo crudo y abundante de este equipo, desde los altibajos que había vivido con ellos, hasta las tragedias insoportables hasta el abandono mismo de los integrantes. Pasó de estar sola, a no estar sola, a estar sola de nuevo, y luego regresar con quienes la cuidaban. Ella había matado por sus propias manos o por las manos de su padre, por lo que nunca jamás podría ser perdonada, ya que sintió que los horrores del trabajo manual de su padre se arrastraban por su ser, ya que las almas que habían sido eliminadas terminarían persiguiéndola. No importa cuánto corriera o señalara para perseguir a su padre, todo fracasó. Para Raven no había paz, solo momentos de esperanza, ya que su destino estaba designado para Trigon, ella era su herramienta y siempre lo sería porque ese era su destino. Un destino contra el que siempre intentaría luchar, un destino contra el que siempre tendría que luchar. Luchar por tener amigos, luchar por tener un lugar al que llamar hogar, luchar por tener paz, esa era su vida y no había escapatoria. Para Saitama, entendió la sensación de estar atrapado por el destino, de tener una vida de la que querer escapar, entendió el deseo de desafiar al destino, sin embargo, había aceptado y dejado todo en la miseria. Estaba cansado de tener que dejar solo el dolor y la tristeza, estaba cansado de negar todo lo malo que había hecho en su vida, estaba tirado de culpa, tirado de decepción, tirado de depresión y rabia, estaba tirado de tristeza. Estaba cansado de pasar por eso todos los días, así que dejó que la miseria se lo quitara, permitió que la miseria hiciera lo que quisiera para poder tener paz. Una paz que no merecía. Esta niña estaba en un ciclo de sufrimiento por parte de su propio padre, su propia carne y sangre, Saitama no tenía nada que hacer en este surtido.
Cuando Saitama se dio cuenta de que había llegado a la cima de la aguja, se encontró cara a cara con una iglesia negra. Sintió un aura oscura de este lugar mientras su ansiedad crecía, simplemente podía ignorar el mundo como la miseria le había instruido. Entró a la iglesia para ver que el lugar estaba en ruinas, ventanas de vidrio sucias que tenían recuerdos de Raven, bancos astillados y rotos que no se habían sentado en mucho tiempo, y el olor a moho y polvo plagaba toda la instalación. Estaba oscuro, sombrío y deprimente de todos modos mientras Saitama intentaba alejar el aura de su ser, ya que estaba demasiado familiarizado con estos sentimientos, estas emociones. No quería que le recordaran las cosas horribles que había hecho, no quería preocuparse por la gente, no quería preocuparse por el mundo. Sin embargo, su mente lo atormentaba más con cada paso que daba hacia el podio en el frente de la iglesia. Recuerdos con cada paso persiguiéndolo, haciéndole saber más de sus fallas, quería que todo se detuviera pero sabía que no lo harían. Eso fue hasta que escuchó una pequeña voz llorosa. Tan inocente, tan infantil, tan indefenso. Caminó hacia el otro lado del podio y vio a una niña vestida de blanco llorando. ¿Qué podría hacer? ¿Qué debería hacer? Ignóralo, aléjalo, déjamelo todo a mí, dijo Miseri. Sin embargo, Saitama ignoró a Miseri cuando vio a esta niña indefensa llorando asustada, todo lo que podía ver era a sí mismo. Un niño pequeño, asustado, indefenso, llorando por mamá y papá, todavía llorando. Las lágrimas amenazaban con liberarse, pero Saitama se mantuvo fuerte. Como la niña lo vio y miró aterrorizada pero luego vio en sus ojos. Ojos que eran cálidos y encendidos como un fuego. Ella habló con su pequeña voz: ayúdame. Y con esas palabras, Saitama recordó por qué se había convertido en un héroe, como los recuerdos de un pequeño indefenso, hombres y mujeres indefensos que corrían por sus vidas. ¿Se convirtió en un héroe para no vencer al malo? No. Se convirtió en un héroe para salvar a aquellos que no podían salvarse a sí mismos ni a sus seres queridos. Y como todo héroe, estaba aquí para hacer brillar una luz a través de la oscuridad. Cuando se volvió para ver una gigantesca figura de piedra de Trigon delante de él, estaba a punto de abatirse sobre él y el cuervo. Pero falló cuando Saitama golpeó primero y destruyó al demonio. Y con el demonio hundido en toda la pared de la iglesia, lo que obligó a que toda la pared se derrumbara cuando los restos del demonio volaron por el cielo perforando el cielo nocturno del libro cuando, por primera vez, el color había regresado al libro. Y con él trajo luz, una luz que brillaría a través de la oscuridad de Raven. Parte 60. Presentaciones PT-11. La estrella más brillante. Saitama estaba demasiado exhausto para continuar, ya que en este punto estaba abriéndose camino hacia la siguiente aguja. ¿Por qué te molestas con ellos?, dijo Avarice mientras se elevaba detrás de Saitama siguiéndolo. Saitama no respondió, ya que simplemente continuó avanzando. Sus guantes ahora estaban completamente destruidos, su traje estaba completamente arruinado, ya que sus botas rojas habían perdido todo su brillo, ya que lo último que quedaba brillante era su cúpula cromada. La siguiente aguja era Starfire, ya que podía ver un sol gigante en la distancia iluminando el desierto mostrando el color excéntrico que había iluminado el páramo del varón que era el libro. La cuestión era que Saitama no estaba ignorando a Avarice aunque definitivamente lo ignoraría. Simplemente no estaba en su estado mental correcto en este momento, ya que su mente estaba completamente perdida entre los cielos blancos y las arenas negras. Como sus ojos estaban completamente sin alma en este momento, él y Miseri estaban discutiendo ya que Saitama se negó a calmarse. Por favor, vuelve y déjame manejarlo, dijo Miseri. No, Miseri, estoy cansado de dejártelo a ti, dijo Saitama cuando iba a salir de la casa. No, escúchame, no me reconoces, no me ves ya, no me aceptas, dijo la miseria mientras corría y agarraba a Saitama tirando de él hacia sí misma. Pero Saitama era inmune a su táctica ya que ni siquiera la miró. Sí, lo he hecho, dijo Saitama mientras la empujaba hacia abajo y luego salía de esta casa de recuerdos rotos. Y cuando abrió la puerta caminó hacia la luz porque el pasado se había convertido en historia. Y cuando Saitama recobró el sentido, llegó a una torre hecha de fuego y luz. Se sentía tan puro, tan inocente, pero fuerte y caliente, realmente caliente, estaba sudando. Mientras subía las escaleras vio a través del fuego y la luz, la historia de Starfire. Desde Tamaran y su era pacífica hasta su esclavitud por las manos y la traición de su hermana Blackfire, vio su rivalidad como hermanas que se convirtió en rencor. Vio la formación de la reunión de los jóvenes titanes y sus maravillosas desventuras. Pasó de ser alguien que tenía miedo y estaba enojada y se convirtió en una persona fuerte, cálida, digna de confianza, además de convertirse en una buena amiga.
Pero como él, ella tenía dentro de su luz una oscuridad que también la perseguía. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo no se rindió a su oscuridad? Él era realmente fuerte y aún así se entregó a la suya. ¿Cómo se mantuvo, se defendió y siguió siendo tan brillante y entusiasta? Él la admiraba, eso lo encontraba verdadero consigo mismo, de verdad. Le sorprende lo fuerte que tenía que ser para enfrentarse y mantenerse. Deseaba poder hacer eso, deseaba poder ser tan fuerte como ella. Sin embargo, se dio por vencido, se entregó a la miseria, se lo dejó todo a ella y solo lo dejó en el limbo, en un dolor conocido como fracaso. A medida que avanzaba por la escalera, se encontraría con la oscuridad dentro de su luz. Su duda, sus miedos, su ira, su tristeza más profunda que amenazaba con romperse, solo sostenida por su amor y confianza. Temía que todo lo que amaba y le importaba le fuera arrebatado nuevamente. Ella lloró por las almas inocentes perdidas que fueron incendiadas y asesinadas que eran su pueblo. Dudó de su propia fuerza, de su propia voluntad, de su propia capacidad que usó para defender la inocencia de la tierra miles de veces, había dudado de su propio ser. Y ella estaba enojada con el fuego negro y lo que había hecho, hizo pasar a su gente por tanto, la hizo pasar por tanto. Y sin embargo, ella la perdonó. A través de todas las cosas terribles que el fuego negro había hecho, Starfire sabía que en el fondo amaba y se preocupaba profundamente por su hermana. Nunca se atrevió a odiar a su hermana porque era su amada hermana mayor que le leía cuentos antes de dormir por la noche, que jugaba a las escondidas con ella y era la persona que le mostraba la belleza de su hogar. Todavía era su familia y, aunque odiaba las cosas que había hecho su hermana, todavía no deseaba su muerte, porque creía que las mujeres cariñosas y amorosas que sabía todavía estaban en ella, Starfire solo necesitaba encontrar una manera de sacarlo. Saitama nunca pudo entender por lo que había pasado Starfire y su situación, nunca pudo imaginarse a sí mismo perdonando a alguien así porque se vio a sí mismo dentro de Blackfire porque ella se había convertido en un monstruo y él también. No podía perdonarse a sí mismo ni perdonaría a nadie como él porque eso era lo que creía que se merecía. Eventualmente, Saitama alcanzaría la cima de la aguja de fuego y luz y correría para encontrarse con una pequeña Starfire sentada en un trono, una niña Starfire sentada en un trono con un vestido blanco puro que mostraba su belleza exquisitamente. Se veía tan triste, se veía tan sola, se veía deprimida, pero se sentó como una figura de autoridad como un ser que mantiene el equilibrio. Starfire vio a un hombre calvo con una cabeza brillante dar un paso adelante y su cabeza hacia ella, había pasado tanto tiempo desde que alguien había tomado esa pose ante su presencia. Puedes levantar la cabeza, dijo Starfire. Y con eso, Saitama hizo lo que le dijeron mientras se encontraban cara a cara, alma con alma. Lo que Saitama vio dentro de sus ojos fue lástima, tristeza y soledad. Lo que Starfire vio dentro de Saitama fue dolor, angustia y desesperanza. Se parecía a ella misma si fuera un hombre. ¿Por qué has venido aquí?, dijo Starfire. He venido a ayudar. La verdad, dijo Starfire viendo a través de Saitama y su bloqueo por razón. Vine por la iluminación, dijo Saitama. Para obtener respuestas a por qué perdoné a mi hermana, dijo leyéndolo como un libro para Saitama y su famosa cara de póker había sido destrozada por este adolescente. Sí, dijo Saitama. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pudiste hacerlo, después de todo lo que ella te había hecho a ti y a tu gente? ¿Cómo pudiste soportar tanta responsabilidad, tanto dolor? ¿Cómo?, dijo Saitama rogándole al ver que Starfire hacía mucho que dejaba su trono y ahora estaba sentada frente a él al estilo indio. Porque no pude controlar el pasado, porque al final del día por mucho rencor que tuviera por ella, por mucho que deseara que muriera, nunca podría desafiar a mi corazón, mi odio por ella podría nunca superé mi amor por ella, porque ella me había enseñado a amar, a sonreír, a divertirme, a soltar y a luchar. Ella puede ser mi adversidad hoy, pero siempre será mi maestra, mi cuidadora, mi hermana. Como dijiste antes, eso no excusa sus acciones porque seré yo quien dictará su sentencia, seré quien la detenga. Ella, dijo Starfire mientras ahora sostenía una cálida sonrisa en su rostro. No entiendo, dijo Saitama mientras miraba sus manos, sus grandes y poderosas manos. Sí, lo sabes, puede que aún no lo sepas, pero eventualmente lo sabrás, todo lo que necesitas es permitir que la luz entre en tu corazón y ver lo que todos los demás ven, porque todos están ciegos en la oscuridad, dijo Starfire. Puso su mano sobre su rostro moviendo su rostro para ver el suyo mientras se miraban a los ojos de nuevo. Tu historia puede no tener un comienzo o un medio tan feliz, pero eso no te convierte en quien eres, es el resto de tu historia lo que eliges ser, dijo Starfire mientras todo su cuerpo comenzaba a entrar.
No estás solo, ni yo tampoco, porque me lo has demostrado que todos tenemos mucho camino por recorrer, dijo Starfire. Parte 61. Presentaciones PT-12. El regalo. Una por una, todas las agujas se habían derrumbado, ya que todo lo que quedaba era él, el cielo azul y las nubes blancas e hinchadas, mientras el desierto se agitaba con furia como un huracán, pero solo arena en lugar de agua. Saitama había salvado a los titanes, había completado su objetivo, ya que ahora aceptaba su destino a manos de Avarice. Mientras la arena lo arremolinaba, lo ahogaba y lo envolvía por completo. La muerte había venido por él y no iba a luchar contra ella, estaba listo para enfrentar la música porque había sentido que se la merecía. Y a medida que fue arrastrado más profundamente dentro de la arena, pronto perdió toda sensibilidad en sus extremidades mientras su mente se dirigía a la oscuridad. Sintió que sus brazos y manos se disipaban en la arena al igual que sus piernas y su cuerpo, sintió que su cabeza se convertía en nada más que arena, y luego cerró los ojos mientras su cabeza también se desvanecía. Estúpido calvo, dejando a esos niños solos para que sufran más, dijo una familiar voz femenina que Saitama sabía que era el tornado del terror Tetsumaki. Algo así como Lame Saitama, hermano, después de todo lo que hicieron para ayudarte, dijo una voz masculina familiar que sabía que era Kin. Vamos, Saitama-sensei, no los decepciones, dijo una voz robótica familiar que sabía que era Genos. Deja de perder el tiempo, te necesitan, dijo una voz familiar que sabía que era Fubuki. Papá nunca deja las cosas sin terminar, especialmente cuando se trata de personas importantes, dijo su única hija, Asuka. Sí, papá nunca pierde, dijo su único hijo, Daichi. Como los recuerdos de todo lo que había pasado para salvar a los titanes habían pasado por su mente como el agua en el río. Todos sus miedos, todas sus dudas, toda su tristeza, toda su felicidad, todo su asco, así como toda su ira, lo había experimentado todo. Aprender sobre ellos, llegar a conocerlos, poder estar a su lado, simplemente poder tener esa conexión, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba tirando todo por la borda? Lo necesitaban, y él estaba aquí permitiéndose ser absorbido por Avarice. Mientras se abría camino para salir de la arena usando cada gramo de fuerza que tenía, saltó a través de la arena y voló a través de la arena como ahora estaba volando en el cielo mientras estaba entre el hermoso cielo azul y las nubes blancas e hinchadas. Y cuando miró hacia abajo, vio que las olas de arena habían dejado de rugir, ya que en el centro de todo estaba Avarice, que parecía estar esperándolo. Al ver que no tenía sentido hacerla esperar, dirigió su proyector hacia ella cuando finalmente se estrelló frente a ella. ¿Qué has hecho?, dijo Avarice con calma. Decidí no morir aquí y dejar que te lleves mi historia, dijo Saitama con una cara seria. ¿Por qué no? No tienes nada más por qué vivir, gritó Avarice cansada de esperar, cansada de no tener su propia historia. Estaba furiosa e iba a desquitarse con Saitama mientras las olas de arena rugían de nuevo atacando a los calvos por todos y cada uno de los lados. Pero esta vez Saitama estaba luchando de nuevo contra la corriente que corría a través de las olas, golpeando a los gigantescos tsunamis de arena que se atrevieron a dispararle. Mientras Saitama luchaba contra la ira del océano de la avaricia, Saitama vio a través de la historia de las avaricias de arena. Su historia original. Vio que antes de que Avarice fuera un libro, ella era una princesa de un reino de días fríos y nevados y noches frías y heladas. Muros de piedra lo suficientemente altos como para ocultar todo el castillo lejos de toda existencia, ella estaba escondida como un tesoro sagrado. Nunca se le permitió aventurarse, nunca se le permitió crecer, nunca se le permitió contarle su propia historia. Eso fue hasta el día en que partió por su propia voluntad y aprovechó un día para sí mismo cuando se aventuró desde el castillo y finalmente conoció a un aventurero, un hombre amable y gentil que continuaría contándole historias de sus propias aventuras. Las historias estaban llenas hasta el borde de emoción, aventura y libertad. Cada relato se sentía más acelerado que el último, dejando su alma llena de alegría y felicidad. Este hombre se convertiría en su primer y único amigo y eventualmente se convertiría en su primer y único amor. Se reagruparían en un lugar escondido en los barrios bajos del reino congelado, ya que podrían mantener esta tradición durante 2 meses hasta que el rey descubriera la desaparición de su hija un día visitando su habitación. La arrastraron más temprano ese día y la llevaron ante su padre, ya que él le había dado un castigo que cambiaría su vida para siempre, ya que tenía su habitación encadenada y encerrada para que nunca más la volvieran a ver. Porque nunca volvería a ver a su amiga, a su amante.
Eventualmente, la princesa, debido a la angustia y la tristeza, crearía un libro que contaría su vida y su tragedia, excepto que en este libro, dentro de su fantasía, su amor la rescataría y seguirían adelante con su vida juntos. Todas las noches miraba su libro, lo leía una y otra vez, palabra por palabra, letra por letra, mientras su deseo de que su fantasía se hiciera realidad la consumía. Eventualmente su mente, su corazón, su cuerpo y su espíritu, se unirá al libro por completo, ya que su deseo por su amante se convirtió en avaricia. Cómo pasarían los años, cómo pasarían las décadas, cómo pasarían los siglos, cómo pasaría un milenio. Su historia decaería a medida que su historia fuera considerada por las próximas generaciones, poco atractiva, desinteresada, cliché y sin valor para la hora del día. Por despecho, por ira, por tristeza y codicia, ella los escuchó y tomó sus historias en su lugar. Para Saitama no podía creer lo que estaba viendo, lo que estaba sintiendo al ver ante él era la caída de una doncella, la corrupción de las mujeres que buscaban su amor pero aún así se lo negaron. Todo este tiempo vio a Avarice como algo que lo buscaba para llenar un agujero vacío en su corazón. Pero en realidad se trataba de una mujer rechazada por los tiempos. Quería pero no sabía cómo, se seguía corriendo a través de las olas de arena que lo atacaban. Eso fue hasta que recordó todo lo que los titanes le habían enseñado, cada escucha que aprendió de ellos mientras se descubría a sí mismo. Aceptándose a sí mismo, y todos los errores que había hecho, finalmente llegó a la conclusión de que era hora de seguir adelante, hora de que la vida continuara. Y creía que era hora de que Avarice, no, el libro también se enfrentara a sí mismo. Cuando Saitama cerró los ojos mientras su puño brillaba con una aura dorada. Como en un golpe de Swift, el terreno arenoso embravecido se había convertido en campos de hierba, con árboles y flores por todas partes. Como antes que él, Avarice se sorprendió. Miró a Saitama con odio pero confundida, ya que había vuelto a su antiguo yo. Y mientras recordaba su historia y lo que fue para ella, cómo la hizo sentir y lo que representaba para ella. Tenía miedo, no podía seguir adelante, no quería seguir adelante, ya que las lágrimas habían caído de sus ojos. Mientras Saitama se acercaba a Avarice y con su puño dorado. Él le dio un regalo. Y este regalo fue el empujón que necesitaba para ser liberada. Porque la única forma de combatir la avaricia era con el don conocido como generosidad.